Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. En esta oportunidad vamos a hablar del segundo álbum de estudio de la banda Killswitch Engage, Alive or Just Breathing, publicado el 21 de mayo del año 2002 a través del sello Roadrunner Records. El disco consta de 12 canciones y tiene una duración de 45 minutos. Bueno, pues me empiezo a reivindicar. Uno de los suscriptores me sugirió hablar de esta banda y me parecía interesante iniciar por este su segundo álbum de estudio, uno de los discos más importantes dentro de lo que entendemos como melodic metalcore o metalcore melódico. El metalcore es un género curioso desde un punto de vista histórico porque a diferencia de muchos otros géneros, las bandas pioneras, las bandas precursoras del estilo no tuvieron tanto reconocimiento como las que vinieron posteriormente. En su mayor parte todas bandas o todo grupo de bandas que de alguna manera innovan en un estilo, tarde o temprano les llega su momento de reconocimiento, su momento de fama, al menos relativa. Sin embargo, el metalcore, siendo un movimiento que surgió en los 90 en la escena del hardcore, no obtuvo reconocimiento, no obtuvo gran popularidad, no salió de ese nicho y se presentó ante masas y audiencias más amplias, sino hasta los años 2000, de la mano de bandas como Killswitch Engage. En los 90 tenemos ya expresiones de metalcore de la mano de bandas como Earth Crisis, por ejemplo, o como Integrity, una banda adelantadísima a su tiempo. Incluso los inicios de Converge iban por esos lados. Al respecto recomiendo un video de Flynn McKenty, cuyo canal se llama The Punk Rock NBA, que tiene un video sobre la historia del metalcore, creo que se llama ¿Qué le pasó al metalcore? Y él hace un recuento de la historia del género, y además porque él la vivió en su época y estuvo allí presente en la escena, mucho más interesante de lo que yo podría contarles acá, puesto que no soy un experto en el género, ni mucho menos me tocó vivir esa época. Obviamente está en inglés, pero sin duda se lo recomiendo. Entonces, todo ese grupo de bandas de los 90 que surgían dentro de la escena del hardcore, pero le agregaban riffs metaleros, ciertas sensibilidades musicales propias del heavy metal, pues pasaron, digamos, a un estatus de culto. Sin embargo, cuando llegaron las bandas 2000eras, como August Burns Red, como As I Lay Dying, como Killswitch Engage, que incorporaron esos elementos crudos del metalcore, elementos melódicos, fue cuando el género explotó, salió de su nicho y se volvió algo reconocido y reconocible. Y el Alive for Just Breathing, segundo álbum de Killswitch Engage, fue uno de los discos importantes para ese surgimiento, para esa explosión del metalcore. Dentro de este tipo de metalcore, dentro de Alive for Just Breathing, nos encontramos que por supuesto están ciertas influencias del hardcore, la forma de cantar, sobre todo en los versos del vocalista, en este caso Jesse Leach, que creo que hace un grandísimo trabajo, la forma gritada, impulsiva, incendiaria, frontal del grito. Por otro lado también el carácter intenso, el carácter energético de los riffs, de la base rítmica, todo eso está heredado del hardcore. No obstante, aquí también tenemos, por un lado, el empleo de coros muy melódicos. En su mayor parte las canciones se componen de eso, versos muy agresivos, coros muy melódicos, tanto en las guitarras que armonizan, algo que viene del mundo del heavy metal más que del mundo del hardcore, y por otro lado, claro, las voces melódicas, cuyo canto se expresa de manera explícita, sobre todo en los coros o en ciertos puentes donde se emplean voces melódicas. Por otro lado, otro de los sellos distintivos del metalcore que iba a distinguir en gran parte el melodic metalcore es el empleo del breakdown, de los famosos breakdowns, tocados a distintas intensidades en algunas canciones, a distintas velocidades, pero el sentido del breakdown, la base del breakdown, la intención del breakdown de hacerte cabecear casi hasta el piso, pues está presente, y en Alive or Just Breathing por supuesto que lo tenemos. Por otro lado, tenemos un contenido lírico que digamos que se orienta en torno a reflexiones al propio ser, a la salud mental, a la posición propia ante el mundo, y sobre todo, digamos que intenta en cierta medida dar un cierto mensaje de empoderamiento y de reivindicación de la propia autonomía, a veces de una manera muy simple, muy poco inspirada, pero digamos que yo no, en el metalcore en general no hay en gran parte grandes reflexiones en torno a ese tipo de problemáticas, sino digamos que comentarios crudos, generalmente derivados de la propia experiencia del frontman que está escribiendo el contenido. Entonces aquí tenemos canciones como Self Revolution o Fixation on the Darkness, que en gran medida quieren llevar un mensaje de empoderamiento y de
superación ante adversidades y de estabilidad mental en medio de esas adversidades. Live to Lifeless es una canción un poco inspirada en tragedias generales. Creo que esta canción Jessie Lee la escribió en torno a los sucesos del 9/11, de los accidentes de los aviones en las Torres Gemelas, y un poco en torno a la futilidad de la vida, y en torno precisamente por el hecho de que la vida sea fútil, nos dice, pues al mismo tiempo tiene que ser preciada porque es frágil. The Element of One es una canción que gira en torno al desprendimiento que tiene uno mismo cuando tiene una relación con una persona amada. Es decir, la forma en la que uno se esfuerza, la forma en la que uno se entrega, la forma en últimas en la que uno trabaja para que ese ser amado nos reconozca. Entonces digamos que son contenidos letrísticos que, como hablan de la vida diaria, que como hablan de las propias experiencias, pues es muy fácil, digamos, empatizar con este tipo de comentarios. Y si a eso le agregamos que la forma de cantar en este disco es tan expresiva, tan rabiosa, expresa una furia que normalmente no expresa uno en la vida personal, porque en la sociedad de hoy en día parece que toda la rabia, que parece que la ira, parece que las frustraciones se tienen que guardar, se tienen que reprimir, pues esta es una forma de expresarlas, de liberarlas de alguna manera. Musicalmente este disco es genial, todas las canciones tienen la intención de conectar, tienen intenciones de llenar de ganchos los temas para que de alguna manera sean memorables, y lo logran. Aparte tenemos, por ejemplo, en Fixation on the Darkness hay un coro muy melódico que hace que prácticamente que se suspenda la canción para que el coro reluzca. My Last Serenade, posiblemente la canción más popular del disco, tiene un coro muy expresivo. En Numbered Days, la canción que abre el disco, también hay un coro con una voz bastante melódica, pero aparte también tenemos un riffeo muy intenso. En Fixation on the Darkness hay gran cantidad de breakdowns, es una de las canciones con más breakdowns. Entonces tenemos el yin y el yang, ¿no? Las partes muy agresivas que sirven para satisfacer al público más metalero, las partes más melódicas que sirven para satisfacer otro tipo de público. Luego tenemos canciones como Just Barely Breathing, que es una gran canción. El tema construye intensidad de a poco en el intro y llega a un clímax muy explosivo, precedido incluso de un fragmento que emplea trémolo picking en la guitarra buenísimo. En esta canción hay riffs muy variados y musculares, y que culminan, por supuesto, en un coro muy melódico y muy expresivo. La canción es muy dinámica, la canción es muy inteligente, la canción es fantástica. Al igual que Rise Inside, que es un tema que también construye intensidad en el intro y en el primer verso a través del aumento de velocidad, que culmina en un coro que pasa de melódico al inicio a atronador al final, incluso emplea blast beats. De verdad termina siendo una canción que empieza de una manera y cuando llega al coro es prácticamente otra canción. Luego me gustaría destacar por último Temple from the Within, que es una canción que sintetiza de alguna manera, que presenta de algún modo todos los componentes mencionados del disco, pero con una performatividad muy intensa. Es una canción que no pierde casi la intensidad, a diferencia de, por ejemplo, las dos anteriores que mencioné, que llega a puntos en los que la canción es muy melódica, que la canción es muy tranquila, que la canción es muy suave. Temple from the Within tiene todos sus elementos, pero siempre tocados con una performatividad muy intensa. Y bueno, eso es todo, no tengo mucho más para decir en torno a Life or Just Breathing. Es uno de los discos que sirvió para sacar el metalcore de su nicho y llevarlo a un público masivo. En esa medida es un disco importantísimo, es una banda fundamental para el melodic metalcore, y bueno, por eso me parecía digno de ser mencionado. Aparte, claro, por la sugerencia de Cycless Hell, a quien mando un saludo. Y pues bueno, esto es todo por hoy. Esto es A Life for Just Breathing de Killswitch with Engage. Y no más, gracias por ver el video. Denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y nos vemos la próxima. Hasta luego.